mucha gratitud a Dios por el hecho de poder reencontrarnos cada día para estudiar y reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy lo haremos en Jeremías capítulo 32, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Te rogamos, Señor, que hoy puedas conducirnos con tu Espíritu Santo y toques las fibras más íntimas de nuestros pensamientos para estar dispuestos a hacer tu voluntad expresada en tu palabra. Querido Dios, gratitud inmensa por las bendiciones recibidas cada día y rogamos una vez más porque el Espíritu Santo pueda guiarnos en esta reflexión. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jeremías, capítulo 32, tiene un título, dice, Jeremías compra la heredad de Hanameel. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor, entre el 588 y 587 antes de Cristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel y según Jeremías capítulo 37, versículos 5 y 11, estaba preso anteriormente allí en la casa de Jonatán, el escriba, estaba preso allí y el rey Sedequías lo trasladó al patio de la cárcel, tal vez para consultarle algo acerca de los babilonios, que estaba sitiada ya la ciudad, habían conquistado las ciudades vecinas y estaba conquistada también Anatot. Entonces estaba allí y lo tenía Jeremías preso en el patio de la cárcel, tal vez para que le dijera algo bueno. ¿Y por qué lo tenía preso? Porque Jeremías había predicho y le había indicado que vendrían los babilonios y que la ciudad sería entregada y habría desolación y muerte. Y cuando estaba preso, entonces Jeremías recibió una visión. Dios le habló y le dijo, mira, compra la heredad de Hanameel. Y es interesante que allí dice compra. Imagínense ustedes, estamos en guerra y ya han conquistado las ciudades y ahora tú comprarías una ciudad o un terreno o un lugar donde ya la conquistó el enemigo. Sin duda yo creo que no lo haríamos. Sin embargo, esa visión recibió Jeremías de comprar la ciudad de Hanameel, la herencia de Hanameel. Entonces, al comprar la herencia, y Jeremías quedó y estaba preso, y después vino Hanameel con el mensaje, le dijo, mira, quiero que compres la heredad que tengo allí en Anatot. Y finalmente entonces Jeremías dijo, esto es palabra de Jehová. Compró y hizo todo lo legal en las escrituras y la guardaron en jarras de barro para que se conservaran y guardaron y sellaron la original y dejaron una copia. Y entonces aquí es importante lo que está sucediendo y relata detalladamente lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios está expresando a través de Jeremías la confianza que él tiene en el plan de Dios, porque Dios había prometido, había destrucción, desolación y muerte ahora, pero 70 años estarían cautivos y regresarían a la ciudad. Y por eso quedó conservada las escrituras, todo, porque Jeremías estaba depositando la confianza en señal delante de todos los testigos que estaban allí, en señal de que él confiaba en la promesa de Dios y que ahora, aunque serían llevados cautivos, serían regresados y vivirían con paz, con bien y disfrutarían de la heredad que Dios le había dado. Bien, después de esta explicación vamos a leer algunos versículos. El versículo 8, por ejemplo, dice, vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad. Entonces Dios le anunció, después vino Hanameel y compra mi heredad porque tú tienes derecho. Debemos recordar que en la antigüedad se compraba entre parientes hasta antes del año de jubileo. Luego, entonces, Dios, después de que compra y sella toda esta escritura, quedan resguardadas, entonces Dios ahora le recuerda y Jeremías comienza a recordar cómo Dios con mano poderosa había librado de Egipto con grandes milagros, había conducido al pueblo de Dios
y le había dado grandes victorias, le había dado la tierra prometida, pero también ahora se declara Jeremías, mira, con todo esto, ustedes como pueblo, nosotros como pueblo, endurecimos el corazón e hicimos lo malo delante de Jehová. Inclusive menciona que llegamos al extremo de sacrificar a nuestros propios hijos, recordando lo que había sucedido. Y después de recordarle todo ese pecado, entonces el Señor dice, mira, pero yo con amor eterno te he amado, por eso te regresaré. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos versículos. Dice así, versículo 32, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que me han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y se me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Allí está declarando la condición del pueblo, cómo se había endurecido. Versículo 37 dice, ahora habla las promesas del regreso. He aquí, yo los redimiré de todas las tierras a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ello. Y sigue agregando bendiciones tras bendiciones, que regresarían y disfrutarían de la tierra que nuevamente el Señor los haría volver. Entonces aquí están las lecciones de esta hora. Primero, Dios aplicó su justicia a este pueblo porque se había apartado del Señor. Segundo, Jeremías expresa la confianza en la promesa de Dios, que ellos serían restaurados, volverían. Aunque Jeremías ya estaba viejo, él compró la heredad, pesó el dinero, las barras allí, porque se pesaba el dinero, y compró la heredad y guardó para testimonio de que la palabra de Dios es firme y sus promesas son seguras. Y entonces, después de los 70 años, vinieron los decretos y regresó el pueblo de Dios, todo aquel que quiso regresar, y prosperó y habitó seguro conforme a la promesa del Señor. Amigos, aquí tenemos la principal lección. Nosotros tenemos que confiar en Dios y su palabra, solo en Dios y su palabra. Y de esa manera nosotros estaremos seguros. Y recuerden que pronto viene el Señor a buscarnos y al venir a buscarnos, nosotros que hemos confiado en el Señor, en las promesas, seremos llevados al cielo. Yo quiero concluir esta reflexión con dos textos del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, versículo 12. Me parece importante para nuestros días seguir confiando en el Señor y en su palabra. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hay otra declaración más que es importante que nosotros recordemos hoy, que debemos confiar en Dios y su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, no podemos confiar en ningún otro sino en Jesucristo. Es el único que intercede ante Dios. No hay otros intercesores. Solo Cristo, el Señor, es nuestro intercesor. Nuestra confianza debe estar depositada en Dios y su palabra. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el único mediador. Es decir, yo oro a Dios, Jesucristo es mi intercesor. Yo converso con Dios, Jesucristo es mi intercesor. Yo le dejo mis aflicciones, mis dolores, mis alegrías. Jesucristo es quien se comunica con el Padre. No hay nada más que se pueda comunicar. El Señor tiene en abominación las imágenes, todo aquello. Por eso declara abiertamente que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Amigo, confiemos en Dios y su palabra, que pronto el Señor vendrá a buscarnos. Dios te bendiga en este día.